Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta catequesis para los padres y padrinos que estarán iniciando el cursillo prebautismal aquí en la cuasi parroquia Espíritu Santo. Soy Fabio Morales, catequista de la Vicaría, y estaré compartiendo con ustedes esta catequesis sobre el bautismo. Vamos a ver un poco qué es el bautismo y cuáles son los fundamentos que nosotros encontramos del bautismo en la Biblia. Por eso, antes tenemos que ver cómo se agrupan estos sacramentos. Sabemos que existen 7 sacramentos y estos 7 sacramentos se vuelven a agrupar en tres etapas, en 3 partes. Y una de estas etapas es la iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana agrupa 3 sacramentos, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces estos 3 sacramentos forman lo que sería la iniciación cristiana. Después, el segundo grupo, tenemos los sacramentos de curación, aquellos sacramentos que nos curan espiritualmente y también físicamente, que es el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la penitencia, sacramento de curación. Y un tercer grupo que son los sacramentos de servicio. Y dentro de este grupo entra el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Entonces, estos son los 3 grupos que reagrupan estos 7 sacramentos que tenemos. Y el bautismo es la puerta de entrada para estos sacramentos. Con el bautismo nosotros nos hacemos cristianos, recibimos el Espíritu Santo. Por eso iremos viendo entonces dentro de la palabra de Dios sobre el bautismo, algunos puntos sobre el bautismo que nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios. Primeramente, saber qué es iniciación y por qué iniciación a la vida cristiana. Iniciación implica entonces adentrarse, entrar en la iglesia. El bautismo es la puerta de entrada a los sacramentos y es la puerta de entrada a la iglesia. Y nosotros vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, que nos dice: quien crea y se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Entonces acá Jesús es muy claro. Primer punto, creer, quien crea. Segundo punto, se bautice, ser bautizado, se salvará. Es decir, si yo creo y me bautizo, voy a ser salvado. Y sigue Jesús: pero quien no crea se condenará. El hecho de no creer en Jesús, en rechazarlo y rechazar el bautismo, implica entonces condenación. Nosotros vemos esto en el Evangelio de San Marcos. Y también, yéndonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, nos dice lo siguiente: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La última parte, los 2 últimos versículos de la Biblia, entonces Jesús nos dice esto y da una misión muy importante a los apóstoles, que los sucesores de ellos son los obispos y los presbíteros, los sacerdotes y los diáconos. ¿Qué dice Jesús? Vayan. Da una orden, es imperativo. Jesús entonces da un envío, una misión a estos apóstoles de ir a hacer discípulos para el Señor. ¿Y qué dice Jesús? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en nombre de la Santísima Trinidad. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, el Señor entonces también pide que los discípulos enseñen a los bautizados todo el Evangelio.
Si nosotros queremos saber la vida de Jesús, sus enseñanzas, lo encontramos aquí en los evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, de donde está una parte de la vida de Jesús, de la misión de Jesús, de su amor por nosotros. ¿Y qué dice Jesús? Sepan que yo estoy con ustedes todos los días. El Señor entonces siempre nos acompaña. También vemos el bautismo como participación en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la idea central, el caracú de nuestro bautismo. Si buscamos en la Biblia, si leemos todo el capítulo de Romanos 6, entonces vamos a entender con perfección qué es el bautismo. Mirando así rápidamente Romanos 6, nosotros vemos que el bautismo es una vinculación con Jesucristo. Nosotros cuando recibimos el bautismo nos estamos vinculando con Jesús. Es una vinculación con nuestro Señor Jesucristo, con su vida, con su misión, con su obra redentora. Otro punto es, en el bautismo nosotros somos crucificados con Cristo. Por eso nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el bautismo morimos con Él para poder resucitar con Él, para poder vivir con Él. Así como Cristo murió, también nosotros con el bautismo dejamos atrás el hombre viejo y pasamos a ser nuevos hombres. Así como Jesús resucitó, también el bautismo es una nueva resurrección para nosotros. Y nos sigue diciendo la carta a los Romanos que hemos muerto con Cristo. Con el bautismo entonces morimos con Cristo y resucitamos con Él. Con el bautismo enterramos nuestro hombre viejo para poder hacer renacer este hombre nuevo. Y nos unimos entonces a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito a ustedes, padres, padrinos, para que como tarea en sus casas lean todo el capítulo 6 de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 6, lean detalladamente, con mucha calma, con oración, para poder ir meditando más. Van a ver que el Espíritu Santo les va a iluminar más para poder saber con más certeza, con más precisión, qué es el bautismo. Entonces, en este punto, el bautismo es como una participación en la muerte, en la resurrección de Cristo. El bautismo es una vinculación con la muerte y resurrección de Cristo. Otro punto, el bautismo para la liberación de los pecados. El bautismo entonces nos libera de nuestros pecados. Y si nosotros buscamos la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 38, vemos que ahí nos hablan sobre el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, encontramos entonces en la Biblia que el bautismo perdona los pecados. Tu hijo, tu hija, siendo niño o siendo ya adolescente, joven o adulto, con el bautismo se le perdonan sus pecados. El bautismo perdona nuestros pecados. Por eso es para la liberación de los pecados. Nos vuelve a dar esa gracia de poder estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, nacimiento a una vida nueva, don del Padre. El bautismo es un nacimiento a la vida nueva, es un don del Padre. ¿Qué significa don? Es un regalo que nos da Dios Padre, Yahvé a nosotros. Para reflexionar sobre este punto, sobre el nacimiento, tenemos que leer Juan capítulo 3, versículo 15. Es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, de volver a nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, para que él pueda ser un hombre nuevo, tiene que volver a nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Por eso les invito a que lean también
Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Bautismo en el agua y en el Espíritu. El bautismo entonces es un nuevo nacimiento. Nosotros volvemos a nacer con Cristo. Otro punto, el bautismo incorpora a la comunidad cristiana. Nosotros como bautizados entramos a pertenecer a una comunidad cristiana, a una nueva comunidad. Pasamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Sabemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, con el bautismo nos incorporamos a este cuerpo de Cristo, al crecimiento eclesial, a esta nueva familia. Y esta comunidad es una comunidad de salvación. Es donde yo seré salvado. Y como último punto, el bautismo y el don del Espíritu Santo. El bautismo es la promesa del Espíritu Santo y en el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Por eso en otra catequesis vamos a ver que el bautismo entonces es el recibimiento del Espíritu Santo. Queridos hermanos,